Los bienes raíces representan un negocio en constante evolución y con una demanda creciente que muchos han sabido aprovechar a la perfección para cambiar sus vidas. Aunque comprar una casa amerita gran dedicación y una buena inversión, cada vez son más las personas que desean unirse a este mundo para hacer crecer su patrimonio. A lo largo de la historia, los bienes raíces se han caracterizado por ser uno de los negocios más rentables, pero, sin duda, amerita que te esfuerces mucho para llegar al éxito. Adquirir propiedades y luego rentarlas o venderlas puede parecer una ecuación simple, pero lo cierto es que en el camino surgen muchos escenarios que pueden llegar a complicar tu experiencia como inversionista en bienes raíces. De acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, el precio promedio de una vivienda en 2021 fue de $350,000. Además de eso, otro de sus estudios reveló que el pago inicial representa la parte más difícil de comprar una casa para 11% de sus encuestados. Tomando en cuenta esos datos, definitivamente se puede decir que adquirir una vivienda no es la tarea más sencilla del mundo. Pero, ¿cómo es que muchas personas han logrado convertirse en magnates con este negocio? A continuación, compartiremos contigo cómo 5 inversionistas lograron convertirse en multimillonarios gracias a los bienes raíces. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Novarize, tu canal de educación financiera. No olvides suscribirte y darle like para más videos. Comencemos. Donald Bren. Reseñado por muchos medios como el inversionista en bienes raíces más rico del mundo. Forbes lo destaca en el primer lugar de su lista con un patrimonio que supera los $16,000 millones. Pero, ¿la vida de Donald Bren estuvo siempre rodeada de cifras tan largas? La respuesta es no. De acuerdo con una investigación hecha por la revista especializada en negocios Fortune, el inicio de Bren en los bienes raíces se dio en 1958 cuando adquirió un préstamo bancario por $10,000 para fundar su propia empresa llamada Bren Company, con la que construyó su primera casa en Newport Beach, California. Tras casi 10 años de arduo trabajo y otras inversiones, Donald Bren aprovechó el auge inmobiliario del final de la década de los 60 y logró construir y remodelar una sucesión de casas en el condado de Orange, en Florida. El multimillonario Bren también se ha visto beneficiado por las recesiones globales. En 1970, vendió su compañía por $34 millones a International Paper Corporation, y luego de la crisis de esa época en el mercado inmobiliario, recompró la que era su propia compañía por apenas $22 millones. Hoy en día, su imperio incluye más de 560 edificios de oficinas y 125 complejos de apartamentos. Además de eso, también posee 97% de participación sobre el rascacielos MetLife, ubicado en Manhattan. En total, su compañía es dueña de más de 126 millones de pies cuadrados de bienes raíces, principalmente ubicados en el sur de California. Stephen Ross. Lo mejor que me pudo pasar fue que me hayan despedido. Así se titula una entrevista otorgada por Stephen Ross a CNN. Este inversionista en bienes raíces comenzó su largo camino en el mercado con un préstamo de $10,000 que le pidió a su mamá luego de haber sido despedido de 2 trabajos. Los empleos de 9 a 5 nunca fueron una buena combinación con el carácter de Ross, y eso fue algo que supo desde un principio de su carrera profesional como abogado fiscal, cuando tuvo problemas con sus jefes. Todas estas experiencias lo llevaron a formar su propia empresa en 1972 bajo el nombre de Related Companies, la cual tenía como misión convertirse en una desarrolladora de viviendas asequibles. Tras varios contratos exitosos cerrados, Stephen comenzó a recibir ofertas por parte de varios inversionistas que querían comprar parte de su empresa, pero él siempre quiso mantener el control total de esta. Por supuesto, el camino de este multimillonario no fue siempre fácil. Desde 1970,
ha tenido que sobrellevar diferentes crisis económicas en el sector inmobiliario y ha tenido que posponer proyectos que han puesto en pausa el crecimiento de su riqueza. Uno de los mayores ejemplos de esto es el Hudson Yards, un proyecto al que Related Companies apostó en 2007, pero que se vio afectado por la crisis de 2008. Hoy en día, 14 años después, este proyecto es una realidad para la firma de Stephen Ross y se espera que se culmine en 2025. Bloomberg calcula que el valor de la fortuna de Ross equivale a 4.70 millones de onzas Troy de oro, a 98.1 millones de barriles de petróleo, o a 0.04% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, o GDP por sus siglas en inglés. Stephen, como acreedor de un patrimonio de más de 8.000 millones de dólares y dueño de una compañía que posee más de 50.000 millones de dólares en activos inmobiliarios, destaca que está lejos de retirarse. Stephen se despierta diariamente a las 6:15 a.m. para ejercitarse y buscar completar nuevos exitosos proyectos en Nueva York y el resto del mundo. Neil Blum, acreedor de una fortuna de más de 6.000 millones de dólares y otros miles de millones en propiedades. Neil Gary Blum no siempre tuvo una vida cargada de lujos y grandes sumas de dinero. De hecho, proviene de una familia bastante modesta. Creció en un pequeño apartamento cerca de la casa de sus abuelos e iba a la escuela en Chicago, mientras su madre trabajaba como contadora. Su padre los abandonó cuando tenía 13 años y poco tiempo después comenzó a soñar en convertirse algún día en abogado. Terminó estudiando contaduría en la Universidad de Illinois. Pasaron varios años hasta 1970, cuando cofundó su propia compañía llamada J&B Realty, con la que comenzó a invertir en bienes raíces. Los proyectos de la firma de Neil comenzaron a crecer rápidamente, llegando a comprar, construir y remodelar complejos residenciales, centros comerciales, hoteles 5 estrellas, torres de oficinas y mucho más. Este magnate ha sabido cómo diversificar sus inversiones exitosamente. Hoy en día, es dueño de diversos casinos en Pittsburgh, Filadelfia, Chicago y New York. Además, es dueño minoritario de los Chicago Bulls y los Chicago White Sox. A sus 84 años, Blum posee una amplia fortuna en obras de arte. Es miembro del Instituto de Arte de Chicago, director general de Walton Street Capital, y aún continúa apostando por más proyectos inmobiliarios. Leonard Stern. Proveniente de una familia de inmigrantes, Leonard Stern creció viendo a su padre en el mundo de los negocios, pero no haciendo millones de dólares, sino vendiendo jaulas para pájaros y otros suministros para mascotas. Con el tiempo, el negocio familiar comenzó a rendir frutos, y allí fue cuando nació la pasión de Stern por los bienes raíces y los negocios. Se hizo cargo de Harts Mountain Pet Company en 1959 y para finales de los años 80 expandió la inversión hacia los bienes raíces adquiriendo un almacén en New Jersey. Tal fueron los frutos que le estaban proporcionando los bienes raíces que en el año 2000 abandonó el negocio relacionado a las mascotas y vendió la empresa por $350 millones. Hoy en día, su fortuna supera los $6.000 millones y su firma, Harts Mountain, es dueña de más de 260 propiedades, mayormente ubicadas en el área de New Jersey. La diversificación ha sido clave para el negocio de Stern, pues se ha aventurado en negocios relacionados a medios, energía, administración de capital y hasta limpieza de alfombras. De acuerdo con Bloomberg, el patrimonio de Leonard Stern representa 0.3% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, o GDP por sus siglas en inglés. Esta también equivale a más de 69 millones de barriles de petróleo, y en total posee 0.08% del total de la fortuna de las 500 personas más ricas del mundo. Sam Zell.
La inspiradora historia de Sam Zell en los bienes raíces comienza cuando administraba un edificio de 15 apartamentos, pero no como dueño ni con un gran salario, sino simplemente a cambio de alojamiento y comida gratis. Poco a poco, se fue ganando la confianza del propietario y le fueron asignando otras propiedades para administrar. Muchos años atrás, la vida de Zell tampoco era demasiado extraordinaria. Sus padres emigraron desde Polonia y lo tuvieron en Chicago en 1940, donde su papá era vendedor de joyas al mayor. Él, con apenas 13 años de edad, ya comenzaba a interesarse por los negocios de una forma muy curiosa. Compraba revistas de Playboy en grandes cantidades por $1.50 y las vendía por $3. Poco tiempo después de graduarse de leyes, Sam comenzó a trabajar en una firma de abogados en Chicago, pero renunció luego de una semana. Allí fue cuando se dio cuenta que quería hacer una carrera a tiempo completo en los bienes raíces y decidió formar su propia compañía, la cual llamó Equity Group Investments. De acuerdo con Bloomberg, hoy en día la firma de Sam Zell es la encargada de ejecutar 0.259% de las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos. Su fortuna ha escalado hasta los $6,000 millones y ha diversificado sus inversiones entre bienes raíces, energía, logísticas, el negocio de salud y más. Como puedes ver, las historias de éxito no siempre comienzan con millones de dólares en el banco o con una familia de apellido poderoso. El esfuerzo ha rendido frutos en el trabajo de estos inversionistas en bienes raíces, que han dedicado décadas de sus vidas a materializar sus proyectos. Sin importar si se quedaron sin empleo, si no se dedicaron a lo que estudiaron, si empezaron a invertir siendo adultos o si comenzaron sus inversiones en bienes raíces con un préstamo, estos multimillonarios consiguieron el momento y las oportunidades necesarias para adquirir su primera propiedad. ¿Estás listo para comenzar con tu camino en los bienes raíces? Recuerda que en nuestro canal encuentras muchos datos e información sobre cómo y cuándo hacerlo. Esperamos que estas historias te sirvan de inspiración para lograr tus metas. Cuéntame, ¿te sientes inspirado? Y mientras me cuentas eso, no te olvides de ver este episodio que complementará todo lo que aprendiste en el día de hoy. Cuídate. Bye bye.